vivo después de un encuentro con la policía que algo similar en Estados Unidos. Los números, los datos lo demuestran. De hecho, ningún lugar en las Américas es alguien de origen africano, menos las estadísticas dicen que es, bueno, que casi no sucede, ¿no? En Cuba es donde los números son casi inexistentes. Y otra vez, lo que es posible hacer con una revolución. Quiero terminar dando otro ejemplo de la diferencia de la clase trabajadora, cómo el gobierno cubano ha dado respuesta a la pandemia y comparado con Estados Unidos. Un cubano de origen con raíces en África tiene más chance de sobrevivir en Cuba que en Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor August. Y me gustó mucho su artículo y la plática de hoy. Es una conversación muy importante. Perdón que hice la cita, le robé su cita. Pero es una cita muy importante para empezar nuestra reunión hoy. Muchas gracias. Ahora voy a invitar a nuestro próximo orador, Aislinn Pulley, y también es directora ejecutiva del Centro contra la Tortura en Chicago. Muchas gracias por estar conmigo. Primero, me da pena tener que participar desde mi carro, pero ahorita estoy en una acción cerca de la cárcel. Hoy es algo en Chicago muy significativo porque el 11 de abril es el día en que Nicholas Lee murió en la cárcel de COVID. Su esposa llamó más de 130 veces para que lo ayudaran antes de que muriera y es el primer aniversario de su muerte en la cárcel de Cook County. Hace un año exactamente Chicago era uno de las fuentes de COVID más grandes en el país y los centros de detención donde la gente está encarcelada son ahí donde puede esparcirse el COVID. Estados Unidos ha hecho un trabajo horrible tratando de prevenir las transmisiones en las cárceles y ha sido el líder en el mundo, no solo en muertes, pero desde un punto de vista civil, también como desde el punto de vista de la gente en la cárcel. La tragedia, también, según las estadísticas que conocemos, 1 de cada 5 personas en la cárcel han sido infectadas con COVID y esas son las estadísticas que conocemos. El 6 de abril, 392,000 personas han sido infectadas. Que sabemos que ese número no es correcto. El números oficiales de las instituciones que han dado números, pero no todas las instituciones han presentado sus números. En Illinois, por ejemplo, el Departamento de Correcciones dejó de renovar los números de día a día. No tenemos datos correctos. También el 11 de abril también es otro aniversario. En el 2016, Pierre Lori también fue asesinado por oficiales de la policía aquí en Chicago. Estaba algunas cuadras de Homan Square, un lugar en Chicago donde entre 2004 y 2011 miles de gente fueron desaparecidos. Sabemos esa estadística solo porque el periódico Guardian de Inglaterra
tuvo que hacer un juicio para sacar esos números. Y el número, no sabemos el número correcto. Es posible que sea mucho más grande, hasta 20,000 personas. Entonces, hoy, mientras discutimos, sabemos que estamos hablando sobre George Floyd, también estamos hablando aquí por qué tampoco hay Nicholas Lees en Cuba, por qué no hay Pierre Lourdes en Cuba, por qué no hay Laquan McDonald's en Cuba, por qué no hay Ahmaud Arbery en Cuba. Todas estas gentes que han sido asesinadas. Desgraciadamente, los números de muertes que son resultado de la violencia sistemática, sobre todo en Chicago, no ha terminado. En los últimos días han matado a 3 personas aquí. Adam Toledo, que solo tenía 13 años, fue asesinado hace menos de 2 semanas. Anthony Alvarez, 22 años, también fue asesinado a unas cuadras de su casa por la policía de Chicago. Siobhan Trodwell, de 18 años, también fue asesinado enfrente de su apartamento también. Y estas estadísticas nos rompen el corazón porque sabemos que este nivel de racismo sistemático sigue continuando porque los mecanismos que son necesarios para erradicarlo no existen todavía, no han sucedido. Vemos algunas pequeñas mejoras en los números de los asesinatos, pero no queremos mejoras, queremos que se elimine. La raíz de este problema es el capitalismo en Estados Unidos. Lo que dijo August, es por qué en Estados Unidos es tan violento con su población, por qué el gobierno de Estados Unidos tiene una población de gente en la cárcel que es la más grande del mundo en la historia de la humanidad. Y la razón por qué Estados Unidos tiene una población tan grande en la cárcel es por las razones por qué Estados Unidos también tiene el mayor número de muertes de COVID-19. Estados Unidos tiene 25% de todas las muertes internacionales por COVID y 25% de la población en la cárcel. Sin embargo, Estados Unidos solo 4% de la población mundial. Y la razón es porque Cuba dirigió y ganó una revolución socialista contra Estados Unidos para salvar las vidas de su población, para crear un país, un sistema que no está construido sobre la explotación y la tortura y el asesinato de sus poblaciones para sacarle la riqueza para una minoría tan pequeña, creando un sistema donde los recursos y las riquezas fueran distribuidas igualmente en todo el país y donde lo que la gente necesita para sobrevivir sea administrado y se le da prioridad. Y podemos verlo de tantas maneras. COVID ha sido relativamente ha habido una pequeña gota. Si vemos las muertes en Cuba y vemos cómo se van a distribuir las vacunas en Cuba y no lo que ocurrió aquí en Estados Unidos, que al principio fue horrible. Solo en Chicago podemos ver cómo la segregación sigue aún en la distribución de las vacunas. Las personas que reciben la vacuna primero son los centros blancos y ricos de la sociedad, mientras que la mayoría de la gente que está muriendo son la gente en los sectores más pobres de la población. Así, aún la distribución de la vacuna nos muestra las fallas de este sistema. Y la razón por qué no tenemos George Floyd en Cuba y la razón por la que no tenemos Laquan McDonald's, Trayvon Martins es por la revolución socialista. Y eso debe ser claro para nosotros ahora luchando en Estados Unidos
Tenemos muchas propuestas para hacer reformas. Tenemos mucha gente que se han hecho famosos como activistas que están en la media, pero debemos de estar muy claros que es la organización del sistema en su totalidad que conspira para superexplotar y torturar y asesinar a nuestra población. No es un accidente. Y es por eso tenemos que ver las lecciones de la Revolución Cubana y estar inspirados por la revolución. Nosotros también podemos crear el mundo en el que queremos vivir y nosotros también podemos no tener George Floyds y todos los demás, que no haya familias que sufren de la violencia estatal que existe en Estados Unidos. Y muchas gracias. Muchas gracias, Aislinn. Fue una presentación muy poderosa. Muchas gracias. Tengo el honor y privilegio de presentar al embajador Pedrosa Cuesta. Pedrosa Cuesta es el representante permanente de Cuba a Naciones Unidas. Y además, un poco sobre él, es un graduado del Instituto Raúl Roa de Relaciones Internacionales y fue miembro de la delegación a varias sesiones de las Naciones Unidas, muchos congresos sobre el desarrollo y de pequeñas naciones y también ha participado en conferencias de sostenibilidad y también en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y también fue representante de la Nación de Kenia y del Programa de Medio Ambiente en las Naciones Unidas, y también fue representante de Cuba, Naciones Unidas en Ginebra y otras organizaciones internacionales. Es un honor para mí presentarles a ustedes al embajador Pedrosa Cuesta. Puede usted empezar. Ambassador, I think you are muted still. Please unmute. Oh, I'm very sorry. Thank you very much. Perdóneme, no había apretado el botoncito. Me da muchas gracias a esta organización y a la coalición de Cuba-Estados Unidos y a otros de hacer esta conversación, una cosa tan significativa y en contra de la discriminación. Y quiero dar también gracias por invitarme para participar con ustedes para hablar sobre la experiencia de Cuba contra el racismo. La discriminación en Cuba, la lucha contra la discriminación es inseparable de la lucha con la emancipación de Cuba. Primero estuvo el colonialismo español y luego el imperialismo de Estados Unidos. Y tenemos que regresar a la historia. Hay un hilo que sigue de los líderes principales, la posición principal que ha tomado Cuba en Juan Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la nación, tomó las armas contra los españoles en 1860 y levantó a los esclavos en contra del imperialismo. Y el esclavicismo eran sinónimos. Luego, José Martí, nuestro héroe nacional, escribió de cómo los hombres son más de blancos, mulatos o negros. Los cubanos, blancos, mulatos y negros. Los cubanos somos más que eso. En Cuba, todos nos hemos alzado juntos y vivimos en la vida de todos los días. En Cuba, un hombre blanco siempre ha estado junto a un hombre blanco.
Esto explica el antirracismo y la esencia igualitaria de la revolución, que desde 1959 ha llevado a una transformación de la estructura de las instituciones racistas y de discriminación racial en Cuba. También es la razón por qué mi país ha apoyado las luchas en África y contra el régimen del apartheid en Sudáfrica. Para Cuba es un honor nacional ser un país que es antirracista, es parte de nuestra identidad. Tenemos gente que sostiene sus raíces en Europa y en África. Tenemos tradiciones y de todas las religiones y todas las culturas. Pero nuestra identidad no está limitado a los que descienden de los 300,000 esclavos que fueron llevados a Cuba. Eso no es un elemento de diferenciación con respecto a otros grupos. Es un componente fundamental de todo lo que se considera cubano. Por eso la lucha contra el racismo ha sido una meta permanente del país. En 62 años de revolución socialista, muchos hemos logrado mucho para asegurar la calidad de vida de todo el pueblo y también en la lucha contra la discriminación racial. Tenemos somos humanistas y queremos democratizar el país sobre todo en cuanto a la educación y la cultura, para eliminar la discriminación racial. También fue la revolución que más tarde ha fortalecido las instituciones que respaldan el derecho de todos los individuos a ser iguales en Cuba, y todas las protecciones son iguales. El trabajo de la revolución ha sido hecho posible que garanticemos que toda la gente son tratados de la misma manera, tienen los mismos derechos, las mismas libertades y no sufren discriminación, que es contra la ley. No hay discriminación basada en el color de la piel en Cuba y las instituciones que tenemos. La administración de la justicia en Cuba también es igual, de todas las agencias de policía, en el acceso a todos los puestos nacionales, políticos y de todas las instituciones. Muchos de los números hablan por sí mismos. En el censo de la población más recientes, una gran proporción de la población en Cuba se describen como no ser blancos, pero en la Asamblea Nacional el presidente, así como el vicepresidente de la Corte Suprema y los ministros de Justicia. También la nueva Constitución de la República, que fue aprobada en el 2019 en un referendo público, refuerza el reconocimiento de los derechos de todos y la lucha contra la discriminación. No hemos podido erradicar toda la discriminación y todo el racismo en Cuba, pero hemos hecho muchísimo progreso, muchos avances, pero hay prejuicio que todavía existe, que se basan en
factores sociales, históricos y culturales, pero estos prejuicios son inaceptables en nuestro sistema, y que es un sistema inclusivo y participatorio. Por eso queremos seguir adelante y completar esta tarea. También tenemos que hacer un trabajo comprensivo para resolver este problema. Hay un programa contra el racismo, fue aprobado, que está coordinado por una comisión gubernamental que está encabezada por el presidente mismo de la República y que identifica las causas de la discriminación y establece las acciones que hay que tomar en esta área de la sociedad para diseminar hacer más visible la herencia africana del país, para incluir también en los medios de la prensa y la eliminación de todas las formas de discriminación racial en Cuba en la Declaración de Durban en la década de pueblos de origen africano. Seguimos tratando como un país pequeño y víctimas del bloqueo criminal de Estados Unidos contra nosotros, que ya lleva 6 décadas, que ha sido intensificado durante el tiempo de la pandemia. Y para cerrar, quisiera responder a la pregunta de esta reunión. ¿Por qué en Cuba no hay George Floyds? Porque tenemos una revolución socialista que ha puesto la dignidad de todos los seres humanos al centro del desarrollo político, social y económico. Y de la misma manera, me gustaría que Cuba se una a los esfuerzos de la comunidad internacional en contra del racismo y en contra de la discriminación racial, como para alcanzar un mundo justo para todos. Gracias, Ambassador. Thank you, Ambassador Pedro Luis Pedroso, for your words with us here today. And I want to go next and invite up our next speaker. Our next panelist with us is Kimberly Washington. Kimberly is a longtime Black rights activist and a participant in the 2019 Venceremos Brigade trip to Cuba. Welcome, Kimberly. Thank you very much. And I'd like to thank you all for having me. And quisiera agradecerles a todos por tenerme aquí. Ojalá pueda agregar algo a este panel fenomenal. Nací y me crié aquí, en el lado norte de Minneapolis, y crecimos con mi madre y mi padrastro. Y siempre intentábamos no encontrarnos con la policía por 2 motivos. Primero, que no seríamos criminalizados en nuestros hogares. Si así fuese, uno iría a la cárcel y se quedaría ahí. Pero la segunda razón, y más importante, era que si nos encontrábamos con la policía, en primer lugar uno quiere evitarlo a toda costa, porque uno no es un criminal, pero en segundo lugar porque o bien uno terminaría golpeado o muerto. No necesitaban un motivo. Teníamos un lugar cerca del río al que te llevaban y golpeaban. No importaba si uno era hombre o mujer, si era negro y pobre viviendo en los proyectos. Intentábamos evitarlos, cueste lo que cueste. Esto definitivamente era algo que intentaba hacer tanto como sea posible. Pero tenía un hermano quien trabajaba en Flower City, que es muy cercana al 3er precinto. Y para ir a trabajar todos los días tomaba un colectivo y había
lo que lo obligaba a atravesar a través de una zona para luego tomar otro colectivo, pero constantemente la policía lo detenía y lo acosaba por estar atravesando el centro ID todos los días al mismo horario, y era una experiencia muy terrible para él. Eventualmente compró un auto, se casó y se casó con una mujer blanca. Un día estaba viajando, manejando el auto de ella, que todavía estaba el nombre de su padre. La policía lo detuvo y lo llevó a la cárcel del condado preguntándole: ¿por qué estás manejando el auto de esta persona blanca? Seguramente lo robaste. Ella simplemente no había cambiado la dirección de Edina al lado, la zona norte donde ellos vivían, y son estas experiencias constantes con las que tuvimos que vivir en la familia. Lo que me hizo más activa fue tener una situación en mi departamento en el cual había un hombre persiguiendo a otro hombre en el edificio. Llamamos a la policía vino, o alguien llamó a la policía, en realidad no fui yo, pero la policía llegó y esta persona era la persona a quien estaban persiguiendo. Era un hombre negro, empezó a tener un ataque de asma y pidió una ambulancia. No dijo la palabra, pero era lo que estaba queriendo decir. Dijo, la policía entonces lo llevó afuera y todas las personas llamaban pedían que lo ayuden, y la policía llamaba y cancelaba la ambulancia hasta que finalmente se convulsionó hasta su muerte, justamente allá en el departamento. Es algo horrible. Y esto me motivó a trabajar y comenzar a ser activa en trabajos relacionados contra la brutalidad policial. Una de las cosas, y ahora voy a adelantarme, muchos años después, viajo mucho, y una de las cosas que me doy cuenta al viajar es que hago las cosas de turistas, pero sobre todo cuando voy a lugares, intento siempre tomar el sistema de transporte público y relacionarme con las personas locales, y siempre les pregunto cómo es la vida ahí, donde sea que están. Y una de las cosas que me he dado cuenta es que las personas en otros lugares que no son los Estados Unidos, generalmente, las personas de los Estados Unidos, nosotros pensamos que somos el centro del universo, literalmente el centro del universo. Al contrario, si vamos a otro lugar, las personas siempre se consideran en relación al mundo y te preguntarán qué está sucediendo en los Estados Unidos, y hablan de agua y el ambiente y el clima. Entonces, en 2019, cuando estaba en la brigada Vincent Ramos, mi comportamiento, preguntarle a las personas siempre, cada vez que salíamos, cada vez que íbamos al público, a La Habana, cuando nos encontrábamos con personas de Cuba, les preguntaba cosas como: ¿cómo ven el mundo? ¿Por qué piensan que las cosas son distintas en los Estados Unidos? Y era muy interesante porque, en primer lugar, la perspectiva cubana es que estamos sobreviviendo la revolución, estamos trabajando hacia la revolución. Queremos un mundo mejor para todos y todas. No es solo sobre nosotros, es sobre mí y mis vecinos. Y se trata de cómo podemos mejorar nuestra sociedad. Y en realidad todos tienen un enemigo común, que son los Estados Unidos. Y no es a su beneficio, no les conviene luchar entre sí, es tener conflictos entre sí y permitir que los oficiales de policía traten a personas de un color de una manera diferente. Hay una unidad que no se ve aquí. Tengo un muy buen amigo que fuimos juntos al colegio secundario, que seguimos siendo amigos, y él es un oficial de policía.
Y una de las cosas, él es afroamericano, y una de las cosas es que como oficial de policía, cuando comienzan a formarse, a aprender a disparar a matar. Aprenden a disparar a matar. Tienen que protegerse. Y siempre digo a las personas que aquí en los Estados Unidos, los oficiales de policía operan en base al miedo. Tienen una mentalidad de nosotros contra ellos. Y si tenemos todo un legado de que son ellos, tenemos que oprimirlos, tienen que mantenerse sometidos, subyugados, relegados a una cierta área de la ciudad, entonces eso es lo que tenemos que hacer, es nosotros contra ellos. Y si se tiene esta mentalidad, entonces no les va a importar si los matan o no. No les va a importar. Tienen que siempre mantenerlos en su lugar, en una posición en la que si no nos importan de su vida. Y yo no vi esto no lo vi en Cuba. No lo vi en Cuba cuando preguntamos a las personas sobre brutalidad policial. Estábamos una vez en un taxi en La Habana y al taxista le preguntamos esto de brutalidad policial y dijo, no sabemos a qué se refiere, no sabemos qué es eso, sabemos lo que es por lo que experimentan o atraviesan las personas de los Estados Unidos. Intentamos ser conscientes de eso, pero yo, como un afrocubano, porque era un afrocubano en este caso, no me tengo que preocupar de si encuentro o no un policía, si algo, no tengo que preocuparme de que algo me vaya a suceder o de que si estoy haciendo ejercicio me vayan a disparar o si un cubano blanco se me acerca, que no tengo que preocuparme de que me vaya a acosar porque soy un negro en su vecindario. Es una experiencia completamente diferente. Y esto me pareció muy interesante. Y para mí era muy difícil. Fue muy difícil volver, sobre todo en el 2020. Y ver todos los asesinatos. El de Tamara Rice es uno que es muy difícil para mí. Todavía, hasta el día de hoy, tengo pesadillas al respecto. Y sabemos que hay un lugar a 90 millas de los Estados Unidos donde se pueden caminar las calles y no tener miedo. Se puede conducir y no tener miedo. Y hay una cosa que fue muy interesante que me sucedió el verano pasado luego de George Floyd. Estábamos haciendo una liga de verano en Pequeña Canadá. Decidimos ir a la casa de una de las personas de la organización y fue muy importante porque ella dijo, ¿saben cómo llegar a mi casa desde aquí? Yo, bueno, no sabía y dijo, bueno, bien, pueden seguirme a mí. Y son todas blancas, salvo por mí. Entonces sale de donde estábamos y conduce a 50 millas por hora por un camino de 60 millas por hora y yo dije, no, bueno, yo no puedo hacer eso. Entonces, cuando finalmente llego a su casa, ya todos estaban ahí, habían estado manejando rápidamente y demás. Y ella dice, pero ¿y qué pasó? Y le dije, soy negra. Pero soy negra, ¿no te diste cuenta que soy negra? Y dijo, pero ¿a qué te refieres? ¿Qué significa? Dije, entonces, estoy en este suburbio blanco, soy una persona negra, no puedo estar manejando a 50 millas por hora, no quiero ser la próxima George Floyd. Y el momento en el que se dieron cuenta, y esto resonó, y había visto lo que sucedió con George Floyd, le había parecido horroroso, pero literalmente no, en ese momento le dije que vivían con miedo. Cada día como una mujer negra. No quería que me detengan los oficiales. Y ella no iba a hacer nada, pero luego las siguientes semanas ella y su hija salieron y comenzaron a protestar. Pero no fue hasta que tuvo esa experiencia personal que se dio cuenta de que este es el miedo con el que vivimos todos los días las personas negras, por lo cual fue una experiencia de aprendizaje y logré que haya un cambio en una persona, pero sé que tiene que ver con la sociedad capitalista en la que vivimos y es distinto en Cuba por el cambio de sistema.
Muchas gracias todos. Thank you so much, Kimberly. Muchas gracias, Kimberly. Muchas gracias, Kimberly, Muchas gracias por tus comentarios. y por tu historia personal. Y ahora, nuestro último oradora, Sofía Elijah, es un abogado y profesor de ciencias en Harvard y en CUNY, la Escuela de Ley. Muchas gracias. Primero, muchas gracias por invitarme a participar en este panel. Es un honor estar con otros panelistas y es para mí mucha emoción poder escuchar al embajador. He oído muchas cosas de usted, señor. Primero fue a Cuba en 1986 y puedo decir que después de 15 minutos después de llegar al aeropuerto, me enamoré del país. Es mi única adicción. He estado en Cuba más de 90 veces ahora. He estudiado el sistema penal como profesor de la ley aquí y para mí es una cosa increíble lo diferente que son los dos sistemas. Cómo en Cuba es para apoyar al pueblo y apoyar a la revolución. Me tomó mucho tiempo entender la diferencia porque traté de hacer analogías al sistema de Estados Unidos, pero después de 10 visitas pude sacarme eso de la sangre, que no se pueden hacer analogías porque Cuba es una cosa única. Y cuando escuchaba al presidente Fidel Castro lo que era posible, empecé a ver la profundidad de lo que eso significaba. Y al viajar por todo el país, era la primera vez en mi vida que entendí lo que es ser libre. Podía caminar sin problemas, que no tenía que preocuparme si estuviera en uniforme o no, que me molestaran por el color de mi piel. Es una experiencia muy distinta de mi vida en Estados Unidos. Pero me puse a pensar, ¿dónde están escondidos las policías en Cuba? Porque nunca vi ningún arresto. Veía que la policía tenía conversaciones con la gente. Estaban hablando sobre un juego de béisbol o sobre el clima o el tráfico. Pero nunca vi lo que es un arresto en Estados Unidos, brutalidad física, que aventaban a la gente contra la pared, humillados, insultados. Pensé, ¿dónde están esos policías, no? Esas experiencias. ¿Y cómo es que la policía no arrestaba a nadie? Con mi indoctrinación de Estados Unidos, dije, bueno, pensar, a lo mejor los arrestos son hechos por los militares, pero nunca había visto ningún arresto todavía. Finalmente, tuve el coraje de preguntarle a unos amigos míos cubanos, ¿cómo es que la policía no arresta a nadie? Oye, Sophie, ¿de qué estás hablando? Sí arrestan a la gente. ¿Por qué piensas que no las arrestan? He estado aquí muchas veces y nunca he visto ningún arresto. Bueno, vamos a salir contigo el próximo día y vamos a caminar por La Habana. Y mira, ahí hay un arresto. Lo que yo había visto como conversaciones sobre un juego de béisbol, no había ninguna violencia, o sea, no había tensión, no había confrontación verbal ni física, y no podía yo entender que hubiera un arresto sin esas cosas, que pudiera haber respeto desde los policías, que es un concepto difícil de entender en Estados Unidos, por lo menos donde yo vivo. Cuando yo era profesora en Harvard, que eran los hijos de los opresores, me di cuenta
que ellos tenían una experiencia muy diferente con la policía. Aunque ellos los detuvieran, era una conversación muy amigable, similar a la que había visto en Cuba. Pero esa no era la experiencia en mi comunidad en Estados Unidos. Entonces, una cosa que también he sabido durante décadas, que son dos sistemas muy diferentes de justicia en Estados Unidos. Uno es justicia y otra es solo Estados Unidos, raya Estados Unidos. Y en términos de la Revolución Cubana, lo que ha podido lograr es que todos sus ciudadanos puedan realmente recibir justicia todos los días. Y eso fue lo que mencionó el embajador y el profesor August Nemts, que el pueblo al centro de todo el país y el sistema de prisiones es para darle a la gente poder mejorar y regresar a sus comunidades lo más pronto posible para que contribuyan a la sociedad. Que no hay ningún beneficio económico, no hay ganancia financiera encerrando a tanta gente, ¿no? Que para los cubanos es su recurso más importante, que es la gente, pero no en Estados Unidos, donde hay toda una economía que se trata de mantener a la gente en jaulas. Entonces empecé a ver esas distinciones, esas diferencias, y quedé asombrada de los diferentes programas que se implementaron en Cuba que permitían a la gente salir de la cárcel más pronto. Y cada vez que regresaba pensando que ya había comprendido el programa que había aprendido la vez pasada, y trataba de mostrar que conocía, y hablaba con otros profesores y me decían, ya avanzamos de eso, ahora estamos haciendo algo nuevo que es mucho más progresivo y viendo a la gente, ¿no?, como el centro. Entonces aprendí más y más. Empecé a usar esas ideas diferentes al enseñar en Cuba. Perdón, a enseñar en mis clases en Estados Unidos, que uno no puede construir un mundo mejor en Estados Unidos hasta que no nos quitemos, podamos abrir los ojos bien, ¿no? Y reconocer la ignorancia y la arrogancia que existe en Estados Unidos cuando no comprendemos que hay otros países que están haciendo un trabajo mucho mejor y podemos aprender muchísimo estudiando esos otros lugares. Y de vez en cuando hablo en algunas prisiones y comparto con la gente que está en la cárcel las experiencias y los programas que se han instituido en Cuba, que son mucho más centrados en el pueblo. Y cosas como permitir a la gente salir los fines de semana o ver el nivel de seguridad para viendo los fines de semana que pueden ellos visitar a sus familias. Eso no existe en Estados Unidos. Por eso la gente sigue siendo conectados a sus comunidades y pueden regresar a su comunidad como gente entera y no estigmatizados y destruidos. Quisiera decirles a activistas en Estados Unidos que tenemos que cambiar nuestro lenguaje en muchas maneras, y una de las cosas que tenemos que cambiar es el concepto de la reforma del sistema de justicia y del sistema penal en Estados Unidos. Es un sistema que es para destruir a la gente, es como vigilante. Es como la gente que invadió el Capitolio el 6 de enero. No podemos reformar ese sistema. Están más allá de la posibilidad de ser reformados. No se puede reformar como la esclavitud, no es posible reformar. Tenemos vigilar y ser decididos a completamente erradicar este sistema y poner a la gente como el centro de lo más valioso en el país.
Muchas gracias. Our last speaker, Sophia, thank you for your words, and I want to thank all the panelists for their really very inspiring and very educational presentations. Gracias a los panelistas por sus presentaciones muy educativas, sus historias y experiencias personales. Y, perdón, me acabo de dar cuenta que mi cámara estaba apagada, así que quizás solamente estaban viendo un nombre en la pantalla. De nuevo, muchas gracias a nuestros oradores y oradoras de hoy. Y antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, quiero recordarles que pueden escribir sus preguntas en el chat que está en la parte inferior de la pantalla para cualquiera de los panelistas. También estamos mirando el chat. Si no pueden ver la sección de preguntas y respuestas, pueden hacerlo en el chat. Pero es mejor si lo hacen en la sección específica destinada a preguntas y respuestas. Antes de continuar, vamos a hacer algunos anuncios sobre distintos eventos de solidaridad con Cuba, porque es importante que aprendamos de Cuba. Y aprendiendo de Cuba también es importante resistir en contra del bloqueo de los Estados Unidos, injusto y criminal, contra Cuba, y cómo evita el desarrollo de Cuba. Así que estar en solidaridad con Cuba es estar en contra del bloqueo. Y una campaña importante que quería compartir con todos es una campaña de Saving Lives que la está lanzando como una principal iniciativa para enviar jeringas a Cuba para poder vacunar a toda su población contra el coronavirus utilizando su propia vacuna. Ustedes habrán visto que Cuba desarrolló 5 vacunas reconocidas internacionalmente que están en distintas etapas de prueba. 2 de ellas han terminado la etapa 3 están en la etapa 3 y continuarán hasta fines de abril y luego se las aprobarán. Esta campaña entonces es una iniciativa inicialmente para recaudar $75,000 para enviar vacunas que colaboren con la vacunación en Cuba. Y si llegan a su objetivo, que creemos que es posible con el apoyo de todos y todas ustedes, podremos enviar incluso más jeringas a Cuba en apoyo por la campaña de vacunación. Quisiera agregar también que yo misma aquí en Vancouver, Canadá, la red de Canadá de Solidaridad ha hecho su propia campaña que comenzó y pudo recaudar más de $60,000 en donaciones y logramos enviar 40 contenedores con jeringas que enviaremos desde Canadá en apoyo a los esfuerzos de vacunación, por lo cual la campaña de los Estados Unidos va a construirse sobre la base del éxito de la campaña canadiense. Esto es muy importante porque tenemos que apoyar a Cuba en este momento de bloqueo para poder ayudarles con las iniciativas y esfuerzos de vacunación. Hay un link que compartiremos en el chat, es para un formulario de Google en el cual pueden prometer a apoyar esta campaña de solidaridad. Muchas gracias a todos y todas. Esto es algo que será muy importante hacer en estos tiempos de pandemia para apoyar a Cuba. Otra cosa que quiero anunciar es un evento que sucederá el 17 de abril y, de nuevo, toda la información va a estar disponible en el chat para que quienes estén interesadas puedan anotarse. Como saben, la Red Canadiense en Apoyo a Cuba va a estar organizando un piquete en contra del bloqueo de los Estados Unidos. De nuevo, en el chat postearemos el enlace para registrarse y ahora voy a pasar el micrófono a Sandy para algunos anuncios más. Muy bien, gracias, Asa. Quisiera recordarles primero que a las 5 p.m. tiempo pacífico habrá un webinar sobre la campaña de alfabetización de Cuba. Vamos a postear también este enlace en el chat para que puedan registrarse para este evento. Y luego, el 22 de abril, a las 12 p.m. hora Pacífico, 3 p.m. hora del Este, pueden escuchar a los productores de la película Cuba en tiempos de COVID-19 para aprender cómo es que Cuba está derrotando al coronavirus. De nuevo, el enlace para registrarse estará en el chat. Paso de nuevo la palabra a Asa. Gracias, Sandy.
es interesante ver de alguna forma que a pesar de esta pandemia de COVID-19 y lo difícil que ha hecho para muchos organizarse, también hay un gran impulso para actividades en solidaridad con Cuba. Creo que también hay un par de anuncios todavía muy importantes de eventos a los cuales les invitaría a que participen. El domingo, abril 15, el tercero de cada mes, habrá eventos contra las sanciones de Estados Unidos, iniciativas en distintas ciudades de Estados Unidos, de Canadá y probablemente también en distintas ciudades del mundo. La última vez que se realizó fue muy inspirador ver una actividad, una caravana que se realizó en Cuba. Así que si viven en una ciudad y se ha anunciado un evento, por favor, postélenlo en el chat, ya sea en Estados Unidos, en Canadá o en cualquier lugar del mundo. Por favor, compartan información para que otros también puedan sumarse a estos eventos en solidaridad. Y otro evento que sucederá el 25 de abril a las 2 p.m. hora de Minnesota es un evento que se llama ¿Por qué no hay George Floyd en Cuba? Es un evento presencial, es en Minneapolis y los oradores serán el profesor Agus Nymph, Kimberly Washington y activistas de largo tiempo. Invito entonces a todas las personas que estén en Minneapolis a que participen de este evento presencial, cuya información también postaremos en el chat para ustedes. Y por última vez paso para el último anuncio a mi comoderadora Sandy. Gracias, Asa, de nuevo. El 25 de abril habrá una campaña de la Red Canadiense en Solidaridad de Cuba para celebrar el 60 aniversario del éxito de la campaña de alfabetización cubana. También vamos a compartir este link en el chat para ustedes. Y finalmente, hay una serie que se llama Perspectivas de La Habana en un año de COVID y embargo. Es una serie de conversaciones y el primer evento de esta serie comienza el 13 de abril a las 6 p.m. hora del este con el economista cubano Esteban Morales. También vamos a compartir este enlace. Y ese sería el fin de los anuncios que queríamos compartir. So again, now we can open up the question and answer period. And we will begin. The first question that we have. Vamos a comenzar con las preguntas y respuestas. Y la primera es para cualquiera que quiera responder. ¿Hay organizaciones de derechos afrocubanos en Cuba independientes del gobierno? If you want to speak. Si quiere uno. Si yo pudiera hablar. Quiero responder a esa pregunta. ¿No hay organizaciones negras en Cuba? Porque, como expliqué, lo que creo que es que muchas veces la gente trata de hacer una cosa automática, transponer la situación en Cuba y en Estados Unidos. Y es muy diferente nuestra situación que en Estados Unidos. Tenemos más de 2,000 organizaciones de asuntos cívicos. Muchos, con toda la población participa. Una gran población, por ciento de nuestra población son gente de raza mixta. Y consistentemente con eso, están representados en todos los niveles del gobierno y del Estado, pero no tenemos organizaciones separadas. Tenemos la Federación de Mujeres Cubanas, por ejemplo, todas las mujeres cubanas participan ahí. Tenemos organizaciones de estudiantes, todos los estudiantes participan. No nos vemos uno a otro todos los días en nuestras conversaciones sociales diarias. Este es blanco y este es negro y este es mulato. Tengo que tener mi propia organización porque todos tenemos la protección de la ley.
we have criminal tenemos procedure that ensure procedimientos criminales para la gente que rompa la ley, pero es una situación completamente distinta. Entonces no hay necesidad de tener ese tipo de organizaciones. La gente en Cuba se junta todos y tratan de promover sus intereses, pero lo hacen todos juntos. No hay una asociación negra y una asociación blanca y otra mulata, o sea, no existe. Es una situación completamente diferente. Muchas gracias. Thank you, Ambassador. And, muchas gracias, embajador. Tengo otra pregunta que también sería para usted, pero también para los otros panelistas. Y la pregunta es, he oído que no existen en Cuba la brutalidad ni los asesinatos, pero también ocurre que no son vistos igualmente por la policía. Definitivamente no. No, en Cuba, y lo digo definitivamente porque tenemos maneras de proteger contra eso. No tenemos problemas de ese tipo. No tenemos ese tipo de situaciones. Tenemos mecanismos para bregar con situaciones individuales, pero no hay ningún policía ni organización de policías en el país que basen sus acciones según el color de la piel de la gente. Eso no existe en Cuba. ¿Hay otra persona que quiera hablar sobre este tema? Podemos seguir. ¿En qué medida la policía de Cuba es responsable ante las comunidades locales si viven en sus propias comunidades? Esto es algo que surge mucho en los Estados Unidos. La gran mayoría de la policía de Minneapolis, por ejemplo, no viven en el mismo lugar en el que trabaja. De ahí esta pregunta. Creo que es importante entender esto. La policía en Cuba, también es importante entender cómo las personas se relacionan con las autoridades. La policía en Cuba, como cualquier otra autoridad, vive dentro de sus propias comunidades. Los hijos e hijas de la policía van a las mismas escuelas que todas las otras personas de su comunidad, y los mecanismos y las estructuras aseguran que no solo un oficial de policía, sino que cualquier persona, sean o no policía, dependiendo de su posición social, pueden quizás tener la tentación de ir más allá de lo que le corresponde a su autoridad. Pero en cualquier caso, en Cuba, quien que intente ir más allá, que viole o de alguna forma dañe lo que se describe en los mecanismos y estructuras de gobernanza específicos, hay formas de lidiar con estas situaciones. Entonces, si un oficial de policía viola aquellas estipulaciones descritas en la ley, con seguridad responderán ante esto. No hay forma de violar estos reglamentos y tratar a las personas de una forma en contra de la normativa. Hay una ética en el tratamiento de las personas, el tratamiento también de prisioneros, personas que están en el cuidado de las fuerzas de seguridad, que está completamente interiorizado por nuestras agencias de seguridad. Y todo esto era así incluso antes de la revolución, porque en Sierra Maestra, si recordamos,
el ejército rebelde tomó un prisionero. Al tomar un prisionero era obligatorio, y lo exigía el comandante en jefe, que este prisionero sea tratado con respeto, y nadie podía, por ejemplo, ser sometido a torturas. Esto ha sido entonces parte de la ética de la revolución, ha sido parte de la ética de las fuerzas de seguridad y las agencias de seguridad en el país. Gracias. Si pudiera agregar a lo que el embajador nos comenta, la práctica de la policía, de ser parte de la comunidad a la que sirven, es algo que tiene que ver con los comienzos del proceso revolucionario que se mencionó. Es decir, cuando el ejército rebelde liberaba áreas para crear un núcleo, una fuerza policial creíble, con legitimidad, tendría que haber una cooperación fuerte con la población local. Y es esta experiencia en las áreas liberadas que se generalizó a todo el país desde el 1 de enero de 1959. Kimberly, I see your hands up. Kimberly, veo que levantaste la mano. Sophia was before me. Sofía había levantado la mano antes. Sí, solo quería también repetir lo que había comentado el embajador, hablar un poco sobre cómo es la situación en los Estados Unidos. Aquí, la policía se fomenta que la policía no viva en las comunidades en las que trabajan, y esto crea automáticamente una distancia. Como alguien dijo antes, hay una mentalidad una realidad de nosotros contra ellos. Y esto simplemente no es el caso en Cuba. La policía es parte de la comunidad de todas las formas posibles. Por eso para mí era tan difícil reconocer un arresto, porque no van a golpear a los hijos de sus vecinos, simplemente es como funciona. Y la realidad de tener la posición de confianza, de ser un oficial de policía en Cuba, cualquier posición de confianza es sometida a un escrutinio muy fino, y el punto del embajador es que si se viola esta confianza pública, se considera una infracción mayor, no una menor. No es algo de la forma en la que hemos llegado a aceptar en los Estados Unidos, que la policía puede hacer lo que quiera, ya desde infracciones menores hasta asesinato de forma regular y cotidiana. Nada de este tipo sucede en Cuba, y creo que a menos que alguien vaya y pase mucho tiempo decolonizando sus cerebros y mentalidades de lo que los Estados Unidos nos ha hecho respirar en el ambiente por décadas, es muy difícil entender qué tan diferente es, e incluso la idea, y entiendo también el movimiento por desfinanciar la policía, pero esas son palabras que no se dirían en Cuba, nadie pediría eso. Cumplen un rol muy fundamental, pero también son una parte muy respetada y honorable de la sociedad, para todos los miembros de la sociedad, y eso es, creo, lo que es muy difícil para nosotros en los Estados Unidos poder comprender. Kimberly, ¿querías hacer un comentario? Sí, y en realidad también es algo que sigue directamente de lo que comentó Sofía, y hubo algunos comentarios porque sí, específicamente en esto de decolonizar su mente. Algunos preguntaban de cubanos blancos, y en realidad, incluso en términos de preguntar por brutalidad policial en la Cuba, es difícil realmente entenderlo, porque se piensan primero como cubanos, no como cubanos blancos o afrocubanos. Incluso a la medida que yo preguntaba a los cubanos al afrocubano taxista si trataban mejor a los blancos que a los negros, en realidad no podían entender del todo lo que estaba preguntando, porque no lo experimentan. Y cuando de Cuba volvemos a los Estados Unidos, uno vuelve a
entrar en esta manera de pensar que es blanco y negro, y como comenté, mi experiencia de estar en un vecindario predominantemente blanco y no manejar rápido, porque como una persona negra, estas son cosas en las que tenemos que pensar. Y ellos no tienen que pensar en estas cosas. Las personas con una piel más oscura, los cubanos con una piel más oscura, no tienen que tener estos cuidados porque son todos cubanos y están en esto juntos. No se puede trasladar un pensamiento estadounidense a Cuba. Realmente es algo que hay que pensar. Y perdón si hice este comentario de cubanos blancos y demás, pero estando aquí de nuevo en los Estados Unidos es necesario balancear y equilibrar cómo es que uno piensa. Y si puedo agregar una cosa más, he estado en varias de estas conversaciones y me resulta fascinante el hecho de que aunque la conversación y el tema es por qué no hay George Floyd en Cuba y debería ser una crítica estricta de lo que sucede en los Estados Unidos, en cada una de estas conversaciones de las que he participado, al final, cuando llega el preguntas y respuestas, siempre están estas preguntas de lo que diría que son como una falta de credibilidad, como si todos hubiéramos tomado, nos hubieran convencido con un mojito y de repente tenemos una visión distorsionada de qué es lo que sucede en Cuba. Y en realidad invitaría a todos a que dejen de cuestionar lo que sucede en Cuba y empecemos a pensar qué es lo que está sucediendo en los Estados Unidos. ¿Por qué tenemos que estar en una situación en la que no puedo dormir a la noche si mi hijo sale porque tengo miedo de que vaya a ser disparado por algún policía o algún policía lo mate aplastándolo con su rodilla? Entonces, hablemos de todas las cosas que se tienen que arreglar aquí en los Estados Unidos. Thank you, Sophia. I think that's a perfect way. I think that, and it actually is a great segue to the next question that I wanted to share. Eso nos ayuda a ir a la siguiente pregunta y también quiero que cuando termine la situación de la pandemia, que vayan ustedes a Cuba y experimenten ustedes mismos. Sé que ustedes estarán en Estados Unidos o Canadá, pero hay muchas maneras de ir. La primera vez fui con la brigada de Che Guevara de voluntarios. Ahí puede uno ir con Pastors for Peace, con la brigada Venceremos. Hay muchas maneras de ir para experimentar Cuba uno mismo. Gracias por todos los oradores. Y al punto de Sofía, la próxima pregunta, hay que llevarlo de vuelta a Estados Unidos y ver qué es lo que podemos aprender de Cuba para luchar contra el racismo aquí en Estados Unidos. Quizá pueda pedirle a Sofía que responda. Primero, me gustaría decir que la hermosura de la realidad que existe en Cuba es que uno puede discutir abiertamente sobre todo y cualquier cosa. En la Revolución Cubana, todo el mundo siempre están examinando cómo mejorarlo. Uno puede tener una conversación abierta sobre, bueno, vi esto que ocurrió esto otro. ¿Qué significa? Hay una manera de hacerlo mejor. No quiere decir de ninguna manera que uno está en contra de Cuba, pero que uno está tratando de hacer la revolución mejor todo el tiempo. No es una cosa estática, es una cosa dinámica que está evolucionando. Por eso estaba estudiando el sistema judicial allá. Para los que quieren criticar a Cuba, no hay discusión para la discusión. No es cierto, es lo más lejos de la realidad. Y es un gobierno participatorio además, que es muy diferente. Quisiera estudiar cómo copiar eso aquí. Pero eso va a tomar mucho tiempo. Mientras tanto, debemos apreciar que en Cuba todos en el país están practicando todos los días cómo mejorar la práctica en Cuba. Si quisiera añadir un poco lo que explicó Sofía de una manera muy hermosa y lo que dijo Asa, la importancia de ir a Cuba y visitar los que critican y están en contra de la revolución.
pueden decir sus mentiras según porque piensan que ustedes como ciudadanos de Estados Unidos no tienen el derecho de ir a Cuba de viajar a Cuba para ver por uno mismo. Por eso pueden decir todas esas mentiras, porque generalmente saben que uno no puede ir fácilmente, ¿no? Y entonces pueden salirse con la suya y decir todo tipo de mentiras sobre la realidad de Cuba. Sofía dijo algo hace unos minutos, dijo algo que estaba yo en Habana Vieja con un amigo blanco y estamos viendo a un hermano que estaba violando una ley en Cuba. No puede uno molestar a los turistas y es muy importante no hacer eso. El ser turista en Cuba es diferente a otras partes del Caribe, pero un hermano que estaba violando la ley porque estaba molestando a uno de los turistas y creí que era un argumento civil sobre el béisbol o algo así. Y lo que me impresionó fue que el señor estaba argumentando con la policía, estaba actuando como si no hubiera hecho nada y estaba diciendo, cuidado, no puedes hacer eso porque yo estaba operando todavía con el marco de la sociedad de Estados Unidos. Él se levantó y poco a poco lo metieron al carro de la policía porque estaba violando la ley, molestando a un turista. Pero ocurrió de una manera muy, muy diferente. Kimberly, would you like to add anything, or Ambassador? Kimberly o el embajador, ¿quisieran añadir algo? Bueno, para mí es interesante porque cuando estaba alistándome para ir a Cuba y luego cuando vine de vuelta, mucha gente me dijeron, yo creo que uno no puede ir a Cuba. Creí que no se podía ir a Cuba. Y dije, bueno, puede uno ir, pero hay que hacerlo de cierta manera y hay diferentes maneras para ir. Pero una de las cosas que fue muy interesante cuando llegué, porque teníamos varias presentaciones que hacer. Mucha gente tiene, como dijo Sofía, la gente puede examinar qué se puede mejorar en Cuba, en la sociedad cubana. Y aquí en Estados Unidos, uno que no puede decir nada contra el gobierno, que uno que hay límites a la libertad de expresión, pero lo que hablaban cuando estaban ratificando la Constitución, que el número, y traté de encontrarlo porque lo tengo escrito en algún lado, pero cientos de miles de comentarios que a través de cartas y correo electrónico de cómo pensaron de cómo podrían mejorarse. Y la diferencia es que yo vi o escuché cuando yo estuve ahí que la gente piensa que pueden ellos crear cambio. Y no nada más, a diferencia de aquí, que especialmente mis hermanos y hermanas afroamericanos dicen, yo no voy a comentar lo que está ocurriendo porque nunca va a cambiar nada, nada va a cambiar. Todo es sobre el dinero. Y el ejemplo ahorita es en la ciudad de Minneapolis. Está un plan de integrar los recursos y quieren crear otra planta de gas y poner allí paneles de energía solar. Y yo estoy en una comunidad donde hay mucha gente de Somalia y de otros lugares y queremos que comenten sobre este programa y todos me dicen, no va a cambiar nada, ¿no? Ellos están quizá con razón diciendo que es una cosa económica, que no es lo que es mejor para el medio ambiente, ni es lo que es mejor para la gente, sobre todo gente de color, que son los que sufren con los cambios en el medio ambiente. Y quedamos envenenados. Ellos piensan que no pueden hacer cambios
porque se trata de si la Comisión de Energía va a decidir. Uno no ve, nada más estuve en Cuba una vez, pero todo el mundo piensa que hacemos lo que es mejor para el pueblo cubano. Cómo ponemos la electricidad, cómo hacemos esto, cómo hacemos el otro. Y es una cosa tan diferente. Podemos hacer cambios si hablamos sobre eso, y eso no se escucha aquí en Estados Unidos. Aquí todo el mundo dice no se puede hacer nada porque si nadie va a sacar dinero, no va a haber ningún cambio. Thank you, Kimberly. Boy, is that Muchas gracias, Kimberly. Claro que eso es muy cierto. another question has come up. Otra pregunta que ha salido, que todo el mundo, cualquier persona puede responder, dado los problemas económicos en Cuba ahora, ¿cómo es que hay tanto apoyo para el gobierno cubano? Thank you, Sandy. Muchas gracias, Sandy. Creo que es importante hablar sobre esa pregunta. Es una muy buena pregunta y podemos verlo de diferentes ángulos. Un punto muy importante, la mayoría de la gente en Cuba saben que es un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Entonces no hay separación entre el gobierno y lo que la gente está pensando. Hay en muchas circunstancias el gobierno está enlazado con el pueblo. En estos 60 años de revolución, y si pasa uno los retos principales que tenemos y que hemos resuelto, todos ellos en esos momentos el gobierno y el pueblo es uno solo. No hay una separación. Y en la Bahía de Cochinos, por ejemplo, el Fidel estaba liderando en la batalla al pueblo. When the battle for in the 1970s, La batalla en los 1970, the target for the 10 million la lucha por los 10 millones de toneladas de azúcar, por ejemplo, que fue una lucha muy fuerte. También fue el gobierno y el pueblo juntos. the voluntary work El trabajo voluntario, calls, for example, por ejemplo, the one that pioneered ¿quién fue el que hizo el trabajo voluntario en Cuba y esa actitud en Cuba? Fue Che Guevara, was at the top of the government. que era un ministro en el gobierno. O sea, esta noción de que el gobierno está de un lado y el pueblo del otro, That doesn't work. eso no existe en Cuba. Eso no es como está la cosa en Cuba. Aparte de eso, Our people creo que nuestro pueblo, la mayor parte de nuestro pueblo, comprenden muy bien responsible que la responsabilidad principal, o sea, los retos económicos no son cuestión del gobierno, sino del bloqueo que hemos estado enfrentando durante más de 60 años por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, es una pregunta pero lo que puedo decir es, no hay división entre el pueblo y el gobierno. El gobierno tiene que rendir cuentas al pueblo. leaders are removed, can be removed from Los líderes pueden ser quitados de sus puestos por el pueblo. Entonces, separation esa separación no existe because people have porque el pueblo tiene mucho que decir in Cuba. y mucho que hacer en Cuba. Quisiera añadir algo. Estoy completamente de acuerdo con lo que dijo el embajador. Se me ocurre que la pregunta en algunos lugares es un poco ignorante, porque quiero decir, una de las cosas que hizo primero la revolución fue asegurarse de que no había analfabetismo en Cuba.
y se enfocó en educar al pueblo. Si uno va a Cuba, hay gente que está muy bien informada, no solo sobre lo que ocurre en Cuba, pero lo que está ocurriendo en Cuba, en la ciudad de Nueva York, en Brooklyn y en todo el mundo, porque están muy educados y muy informados, muy bien informados. En Estados Unidos nos bombardean y tratan de hacernos más estúpidos. Como sociedad, muchos problemas aquí porque hay tanta ignorancia de lo que ocurre. Y te da además una buena dosis de arrogancia. Los americanos piensan que saben todo y ven a Cuba y a otros países, los ven como inferiores. Pero en Cuba la gente está muy bien informado y por eso, por esa educación, tienen la habilidad de examinar todo lo que ocurra en el gobierno y pueden hacer preguntas o cuestionar y mejorar las cosas. Aparte de los retos económicos, ¿por qué hay tanta lealtad al país? Si uno tiene el mismo apoyo en Estados Unidos para el pueblo que tuviera en Cuba, también existiría el mismo apoyo del gobierno. Ni siquiera queremos hablar de los últimos 4 años, pero lo que ha sido problemático siempre es que el pueblo aquí no piensa que participan en el proceso y que la corrupción va desde arriba hasta abajo, y eso no es la experiencia en Cuba. No puedo pensar en ningún otro lugar donde la gente apoye más al gobierno que en Cuba. Muchas gracias, Sofía. ¿Alguna otra cosa que quieran otros oradores anotar? Es going to be our last question. We've received a lot of questions. Unfortunately, due to the time, we can't get to all of them, but it's been a very important conversation and a very important webinar to have. And ha sido un webinar muy importante y les invito a que participen de todos los eventos que se van a postear en el chat. Como dijimos, en Minneapolis habrá un evento en persona el 25 de abril, donde creo que esta conversación también continuará. Así que sigan participando en nuestros eventos, sigan apoyando el trabajo que se hace de solidaridad con Cuba, aprendiendo de Cuba y en los Estados Unidos contra la brutalidad policial. Paso entonces a nuestra última pregunta y luego comentarios finales de nuestros panelistas de hoy. La pregunta es, para quien quiera tomarla, y es cómo el bloqueo de los Estados Unidos dificultado la lucha contra el racismo en Cuba. ¿A quién le gustaría comenzar a responder esta pregunta? La voy a repetir solo para asegurarme de que todos y todas escucharon. La pregunta es, ¿en qué medida el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba hizo la lucha contra el racismo en Cuba más difícil o lo ha dificultado? En principio, y hablando con mucha generosidad, creo que el bloqueo de los Estados Unidos a Cuba ha limitado los recursos y eso evita que Cuba se enfoque en asuntos en los que deberíamos enfocarnos y los que podríamos abordar si no estuviéramos sufriendo el bloqueo y estando en una situación en la que en todo momento y en cada momento debemos estar pensando cómo evitar esta situación. Hay varios frentes en los que podríamos estar involucrados, pero lamentablemente tenemos que dirigir nuestra atención a cómo trabajar en este contexto. Y esto tiene que ver no solo con el racismo, la discriminación racial, sino también los desafíos sociales que enfrentamos en todos los aspectos de nuestras vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. ¿Alguien más de nuestros panelistas quisiera agregar algo? Muy bien. Si no es así, entonces queda como una pregunta que pueden responder también o incluir comentarios en sus
comentarios finales y vamos a hacerlo en el orden inverso de como comentarios. Entonces comenzamos con Sofía Elijah para comentarios finales. Muy bien, muchas gracias por incluirme en el panel y quiero también dar un agradecimiento especial al pueblo cubano por el triunfo de la revolución. 60 años enfrentando ataques indescriptibles de los Estados Unidos, intentando destruir a un país que no ha hecho otra cosa que intentar compartir amor y apoyo a todo el mundo. Hay tanto que podemos aprender del ejemplo cubano y tengo la esperanza de que tanto yo como mis hijos y mis nietos y mis bisnietos puedan ver la belleza de la Revolución cubana manifestándose en todo el mundo. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Kimberly, ¿quisieras compartir comentarios de cierre? Solo quiero también hacer eco a los comentarios de Sofía y si alguien tiene la oportunidad de ir a Cuba y ver por sí mismos esta realidad, porque se llega a un estado, sobre todo considerando la situación con George Floyd, llegamos a un estado de pensar que no hay esperanza por un futuro mejor, pero ir a Cuba y ver algo distinto nos da una perspectiva diferente. Especialmente en mi caso tengo nietos y bisnietos y queremos que esos y esas estén en una posición mejor a medida que crecen. Y Cuba te da esa esperanza, nos da esperanza para el futuro si tan solo pudiéramos extender la revolución más allá de las costas cubanas. Muchas gracias, Kimberly. Embajador, ¿quisiera compartir algunos comentarios de cierre? En primer lugar, quiero agradecerles por el webinar de solidaridad, no solo el organizar este evento sobre este tema tan importante para poder plantearlo, sino también a las muchas acciones que se están organizando, algunas de ellas mencionadas en los anuncios. Quiero también invitarlos. Creo que lo mejor que se puede hacer es, como algunas de las panelistas han dicho, es viajar a Cuba, ver por sí mismos, involucrarse con el pueblo cubano. Creo que eso les dará las mejores respuestas a las muchas preguntas que tienen. Y a pesar de las muchas dificultades que enfrentamos, verán una sociedad y un pueblo vibrante, dispuesto a involucrarse con la mejora de Cuba. Y creo que ese es el punto más importante. Tenemos un pueblo listo, preparado y que no se detiene ante dificultades y no se detiene ante problemas. Listos para continuar llevando la revolución a mayores y mayores niveles de efectividad. Así que les agradezco por su oportunidad de estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Y también quiero agradecer a Eslen Poli. Como saben, se unió desde su auto. Estaba en una acción que estaba organizando ahora mismo, por eso no está aquí con nosotros, pero queremos agradecerle por sumarse a la conversación y por su apoyo. Y ahora el profesor August Nimtz, comentarios finales. Creo que en esencia quisiera también hacerme eco de lo que se ha dicho hasta ahora y expresar mi agradecimiento a el equipo de solidaridad de Estados Unidos-Cuba que suministró toda la asistencia técnica. No puedo dejar de mencionar la importancia de viajar a Cuba, ir y ver con sus propios ojos y oír con sus oídos la realidad, y van a ver que los cubanos y las cubanas tienen muchas opiniones respecto de lo que está sucediendo en Cuba, y esto es algo que realmente nos abre los ojos. Así que, de nuevo, ha sido un honor colaborar con todas las personas que están aquí en el panel, con quienes hemos trabajado antes y podemos repetirlo.
Muchas gracias, profesor August. Y antes de pasar la palabra a mi compañera Sandy, quiero también agradecer a nuestros intérpretes. Sé que yo puedo hablar bastante rápido, pero estoy bastante segura que todos y todas lo hicimos. Intento ir más despacio porque sé que nuestros intérpretes, 2 de ellos han estado interpretando todo este tiempo este webinar del inglés al español. Así que muchas gracias a Dwayne de Arizona y a la Laura Torres de Argentina. Muchas gracias a ambos por tomarse el tiempo para asegurarnos de que este webinar también esté disponible en español. Y nuestro último agradecimiento es a los grupos que han organizado y apoyado este webinar. El Comité de Minnesota, el Comité de Normalización de Cuba y la Coalición de Acciones Masivas. Gracias por sumarse y el micrófono virtual es todo tuyo, Sandy. Bueno, gracias. Una vez más, ¿qué más podemos decir? Lo que sí voy a decir es que hay muchas preguntas que no pudimos responder porque lamentablemente no tuvimos tiempo para llegar a todo. Así que con mucho gusto podemos continuar esta conversación. Hay mucho por aprender de Cuba, hay mucho que podemos debatir sobre lo que está sucediendo en los Estados Unidos, lo que debe suceder aquí, y la lucha continúa. Así que muchas gracias por participar de este webinar. Muchas gracias. Thank you. See you next. Thank you for having Bye-bye. It was great meeting. Ha sido una reunión fabulosa. Muchas gracias. Bye.